Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondientes a la materia de ciencias naturales. Un gusto poder iniciar estas actividades correspondientes a la unidad número 4. Estamos iniciando las actividades correspondientes a esta unidad. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Lisa, buenas noches. Meli, ¿cómo está? Muy buenas noches. Bienvenida. Buenas noches, Lice. Buenas noches. José, ¿cómo está? Rosita, bienvenida. Un gusto poderles saludar. Bienvenidos. Iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes y vamos de inmediato a revisar el contenido de nuestro material de apoyo. Vamos a ir revisando las actividades, obviamente, que están planificadas para esta hora de clase. Y en relación al tema que nosotros hemos ido analizando y viendo ya desde las clases anteriores, vamos a continuar con la actividad correspondientes a las eras geológicas y las extinciones masivas que ha tenido nuestro planeta. En clases anteriores nosotros ya revisamos y habíamos estado viendo cómo se formaron los continentes, cómo se formó la atmósfera, cómo se distribuyeron los continentes, la historia de la distribución de nuestros continentes y ahora vamos a hablar sobre las eras geológicas y las extinciones masivas. Vamos a ver cuáles son estas determinaciones. El estudio de las rocas ha llevado a los geólogos a describir que en el planeta se produjeron cambios geológicos y biológicos bastante determinantes. Y para un mejor estudio y comprensión de todas estas eras, la historia se divide en eras y periodos, las cuales vamos a ver a continuación. Iniciamos con la era precámbrica, se divide en tres periodos. Iniciamos con el Edaico, se inicia con la formación de la Tierra, esto es hace 4.550 millones de años. Se cree que la Tierra sufrió un impacto que dio lugar a la Luna. Se consolidó la corteza terrestre y se generó una primera atmósfera, la protoatmósfera. En el Arcaico se originó la hidrosfera y se produjo una primera distribución en océanos y continentes. Aparecen los primeros seres vivos de los que existe un registro fósil. Ya existe producción de O2 de origen fotosintético, prácticamente nuestra capa de ozono empieza a producirse, empieza a formarse. La era proterozoica se caracteriza por la aparición de los primeros organismos pluricelulares, esto es, conformados por varias células, estructuras conformadas por varias células, conocidos como la fauna de Ediacara. La capa de ozono o el O2 atmosférico es similar a lo que nosotros tenemos en la actualidad, pese a que nosotros con nuestra actividad las hemos ido destruyendo. Y justamente acá tenemos un gráfico, un cuadro en el cual nosotros vamos a ver la era precámbrica, cómo se va formando en cada una de las etapas. Iniciamos con el Edaico, 3.800 millones de años. Los eventos más importantes tenemos en relación a la formación de la Tierra y de la Luna, la formación de la corteza y la atmósfera primitiva, la primera atmósfera. En la era arcaica, que data del año 2500, de 2.500 millones de años atrás, los eventos más preponderantes hablamos de las rocas más antiguas, los primeros fósiles, los primeros continentes y océanos, la atmósfera secundaria y la producción de oxígeno. Y por último, en la era proterozoica, que data de los 550 millones de años atrás, los eventos más determinantes es la fragmentación de Rodinia, uno de los primeros supercontinentes, las primeras grandes glaciaciones, la fauna de Diacara y el boom del oxígeno atmosférico, que obviamente permite que nuestro planeta empiece a anidar correctamente el desarrollo de la vida. En relación a la era paleozoica, esta se divide en seis periodos. Inicia hace 550 millones de años atrás con la explosión cámbrica. Aquí aparecen variedad de organismos pluricelulares y finaliza con una extinción masiva de más del 90% de las especies. En esta era se diversifica la vida acuática, es el periodo cámbrico. Inicia la colonización de ambientes terrestres, el silúrico. Aparecen primeros vertebrados, estos son peces, anfibios y reptiles, conocidos dentro de la etapa del Ordovícico, del Devónico y del Carbonífero. En este último emergen las primeras plantas terrestres. Un grupo de animales característicos de esta era son los tribólites, que eran artrópodos con caparazones formados por tres lóbulos.
En la era mesozoica se divide en tres periodos, inicia hace 245 millones de años atrás y termina hace 65 millones de años con una nueva extinción masiva, más grande que la que marcó el final de la era paleozoica. En el Triásico se da la expansión de los reptiles. A finales de este periodo, los reptiles dominaban pues todos los hábitats. Surgen los primeros dinosaurios y los primeros mamíferos. Se inicia la fragmentación del supercontinente Pangea. El Jurásico es el periodo de expansión de los dinosaurios y la aparición de las primeras aves, obviamente, que eran características de reptiles, obviamente, que desarrollaron habilidades de vuelo. En el Cretácico se destaca por la aparición de los ancestros de los primeros primates y finaliza con una nueva extinción masiva, en este caso de los dinosaurios. Durante el Triásico y el Jurásico predominan los bosques de helechos dentro de estas características, las gimnospermas, los quingos y las coníferas. Igual tenemos acá las diferentes eras dentro de esta era paleozoica y obviamente inicia con el Cámbrico, con la era cámbrica que data de los 505 millones de años atrás. Los eventos más importantes es la explosión cámbrica, el clima cálido y húmedo y la fragmentación del continente Gondwana. En el Ordovícico, que data de los 438 millones de años atrás, los eventos más importantes son los primeros peces y también la etapa de las glaciaciones. Otra etapa es el Silúrico, que data de los 408 millones de años atrás, que obviamente los eventos más importantes es la formación del ozono y las primeras plantas terrestres. En el Devónico, a 360 millones de años atrás, se destacan los primeros insectos y los primeros anfibios. En el Carbonífero, 286 millones de años atrás, obviamente se generan las glaciaciones, el clima cálido y húmedo, bosques de helechos y los primeros reptiles que obviamente desarrollaron habilidades de vuelo. En el Pérmico, de 430 millones de años atrás, se desarrollan las primeras gimnospermas, la formación del continente Pangea y la distribución de los continentes casi a como los conocemos en la actualidad. En la era Cenozoica comprende tres periodos e inicia hace 65 millones de años atrás. El Paleógeno se caracteriza por la expansión de los mamíferos y empiezan a ver estas características en cuanto a este grupo de mamíferos. En el Neógeno los continentes adquieren su distribución actual y aparecen los primeros homínidos. Finalmente, en el Cuaternario aparece el Homo sapiens. La fauna y la flora ya es similar a lo que nosotros conocemos actualmente. Esto dentro de las diferentes etapas. Justamente acá nosotros tenemos estas características y obviamente vamos a ver en esta etapa un poco en cuanto al resumen de esta era. Iniciamos con el Triásico de 208 millones de años atrás. Los eventos más importantes, los primeros mamíferos, la fragmentación del megacontinente y gran continente Pangea. Aquí se aplica, obviamente se desarrolla una nueva extinción masiva de todas las especies. En el Jurásico, 144 millones de años atrás, obviamente dentro de estas características se desarrolla la expansión de los dinosaurios y las primeras aves. En el Cretácico, 65 millones de años, obviamente el clima cálido y húmedo, las primeras angiospermas y los primeros primates. Acá se desarrollan una vez más la extinción, una nueva extinción en masa. En relación a estas extinciones, nuestro planeta ha tenido o ha sufrido cuatro extinciones masivas. En la última, obviamente, casi del 99% de todas las especies en nuestro planeta. Entonces, tenemos que tener en consideración, porque obviamente tiene un nivel de escala de una etapa casi similar entre extinción y extinción. Entonces, debemos tener un poco de cuidado porque de pronto también el planeta puede experimentar una nueva extinción y no sabemos qué especies podrán sobrevivir y otras que obviamente tendrán que extinguirse. En el Paleógeno, durante los 23 millones de años atrás, los eventos más importantes de la expansión de los mamíferos, el clima cálido y húmedo.
En el Neógeno, 205 millones de años atrás, la distribución de los continentes es como obviamente los conocemos en la actualidad, a la aparición también de los primeros homínidos y en el Cuaternario la aparición del hombre, el gran Homo sapiens. Esto en cuanto al resumen de este gráfico en función de la distribución de esta era. Y vamos a hablar a continuación justamente de las extinciones. ¿Qué pasó con las extinciones? La extinción, millones de especies han ido apareciendo y desapareciendo por el proceso de evolución biológica. Este proceso se llama extinción y puede deberse a múltiples factores como cambios en el hábitat, agotamientos de los recursos o competencia con especies más avanzadas. En algunos momentos se han producido extinciones masivas. La mayor fue al final del Pérmico, cuando desapareció el 96% de las especies animales marinas. Se han buscado causas como episodios de gran actividad volcánica, cambios del clima y mezclas faunísticas al unirse continentes antes que se encontraban aislados. En los últimos años, numerosos indicios han apuntado en otra dirección, pues han determinado que el impacto de cometas o asteroides de dimensiones kilométricas contra la Tierra provocaron todas estas extinciones. Algunos científicos, sin embargo, especulan que estas extinciones podrían deberse al conjunto de varios de los factores citados anteriormente. Eso quiere decir que pudo haber sido un conjunto de todos los que se describieron anteriormente, tales obviamente como eh, el cambio climático, actividades volcánicas, mezclas faunísticas o el impacto de algún cometa o asteroide. Pudieron haber sido un conjunto de todos estos factores lo que provocaron estas grandes extinciones. Como les había mencionado anteriormente, por ejemplo, dentro de lo que habíamos estado viendo en términos anteriores, habíamos estado viendo, por ejemplo, los cometas, los satélites, cuerpos celestes que se encuentran en el espacio. Un cometa bastante importante, bastante atractivo, que obviamente nos cautiva cada vez que pasa en determinadas etapas de tiempo, intervalos de tiempo, es el famoso cometa Halley. Este cometa Halley, si bien es cierto, obviamente genera un aspecto bastante atractivo, pero más allá de su esplendor, más allá de su hermosa cabellera que posee, obviamente genera un problema y una preocupación para nuestro planeta Tierra, porque si en algún momento se desviase algunos milímetros, podría estarse impactando contra nuestro planeta. Y eso significaría que destrozaría la cuarta parte de nuestro planeta. Entonces, para eso la astronomía, los diferentes astrónomos siempre se encuentran estudiando, siempre se encuentran calculando, haciendo previsiones para tomar en consideración qué es lo que se podría hacer para evitar que este fenómeno se pueda producir y obviamente que cause bastantes estragos o estragos bastante importantes que también podría ser causa de una nueva extinción masiva. En cuanto al origen y evolución de las especies, todos estos cambios que se han dado a lo largo de la formación histórica de nuestro planeta, la distribución de los continentes, es importante destacar que todas estas características, obviamente, también no solamente han influido en la parte de la hidrografía y obviamente de la formación de las placas terrestres de nuestro planeta, sino que también esto han influido en la evolución de nuestras especies. Recordemos que en clases anteriores, por ejemplo, les había mencionado que América del Sur en algún momento debió haber estado unido con el continente africano, pues el perfil del lado del océano Atlántico, obviamente su configuración, sus límites, su perfil coinciden justamente con el perfil de la parte sur de África. Eso quiere decir que en algún momento estos dos continentes pudieron haber Estados Unidos formando una sola masa de tierra, una sola masa continental, pero que por diversas actividades telúricas y obviamente propias de nuestro planeta, en los movimientos telúricos, obviamente se separaron y obviamente están ubicados como lo conocemos en la actualidad. Pero no solamente ese es uno de los aspectos fundamentales, sino también se evidencia, obviamente, determinados vestigios en cuanto a especies.
que tienen en común estos dos continentes, pues hay diferentes estructuras de mamíferos, obviamente reptiles también que se han encontrado tanto en el continente sudafricano, perdón, en el continente africano como en el continente sudamericano. Eso implica que nunca pudieron haber atravesado el Océano Atlántico, sino que a su vez, obviamente, debieron estar estos dos continentes, estas dos masas de tierra unidas, y de esa manera pudieron tranquilamente pasar de un lugar a otro. Dentro de estas características, el origen y evolución de las especies, en la antigua Grecia, pensadores como Anaximandro ya se planteaban el origen de las especies. Muchas veces estas teorías estaban más influidas por las creencias religiosas de la época que basadas en observaciones científicas exhaustivas. Eso quiere decir que no tenían justamente un sustento científico, no aplicaban el método científico, no tenía experimentación, no tenía observación y más bien estaban basadas en teologías y en creencias religiosas y muchas veces incluso en mitos. Entonces, por muchos de de estas teorías, si bien obviamente fueron la base de la creación de nuevos conceptos acerca de la evolución de las especies, pues nuevas investigaciones, muchas de estas teorías obviamente las botaron al suelo, pues obviamente no tenían ninguna validez al no haber aplicado métodos como la observación en todos estos fenómenos que se han ido desarrollando. Más tarde, la atención se centró en nuevas teorías que mencionaban que las especies cambiaban con el pasar del tiempo, es decir, evolucionaban. Todos evolucionamos. Nadie estamos estáticos, ni las plantas, ni la parte de la flora, ni la parte de la fauna. Todos estamos evolucionando. ¿Qué significa evolucionar? Significa cambiar, significa adaptarse, significa desarrollar determinadas actividades y destrezas que nos permitan adaptarnos a nuevos cambios. Eso es la evolución. Y obviamente tanto plantas como animales se han ido adaptando para poder sobrevivir y los que no se han podido, no han podido evolucionar, obviamente no han podido mutar, obviamente han tenido que desaparecer. En cuanto a las teorías evolucionistas, estas proponen la diversidad actual de especies como fruto de un cambio sucesivo de especies anteriores. Si nosotros nos fijamos justamente en esta teoría que dice cambios sucesivos de especies anteriores, nosotros, si bien es cierto, nosotros guardamos determinadas características y rasgos, por ejemplo, con nuestros padres, pero nosotros no somos iguales. Y si nosotros hablamos desde el punto de vista biológico, si nosotros hablamos desde el punto de vista de las células, la estructura celular, como nuestro ADN, nosotros somos totalmente diferentes. Pese a ser iguales a nuestros progenitores, somos totalmente diferentes. Lo mismo sucede con nuestros padres en relación a sus padres, o quiere decir a los abuelos, y así sucesivamente. Han tenido que mutar, han tenido que transformarse, han tenido que desarrollar nuevas habilidades que les permita evolucionar y adaptarse a los nuevos cambios que se vienen dando. Entonces, hay características, obviamente, que nosotros hemos ido cambiando pese a tener rasgos y características similares. Y para determinar estos cambios en relación de las especies, se han determinado diferentes posturas. Y dentro de estas podemos analizar la primera, que es el lamarquismo. ¿Qué es el lamarquismo? Vamos a ver obviamente con un ejemplo, cómo ha determinado justamente esta evolución que se ha dado en relación de las especies. Justamente fue postulada por Jean-Baptiste de Monnet, esto es Caballero de Lamarck, que considera que todas las especies actuales proceden de otras especies anteriores que se originaron a partir de cambios sucesivos. Estos se provocan por esfuerzos intencionados, esto es, caracteres adquiridos, los cuales, si son beneficiosos, pasan a sus descendencias. Y aquí nosotros vamos a ver un ejemplo en cuanto a la aplicación de esta teoría de Lamarck, justamente en función del desarrollo del cuello y las características de la jirafa. En sus inicios, los antecesores de la jirafa actual serían unos animales de cuello corto parecidos a los okapis actuales, o como los caballos normales. Estos se alimentaban justamente de todo el forraje y las hojas, obviamente, que estaban a una determinada altura. No necesitaban, obviamente,
adquirir determinadas destrezas para alcanzar el forraje o el follaje de las hojas más altas en relación a los árboles o a los arbustos. Cuando empezó a escasear el alimento, los individuos se esfuerzan o se esforzaron para llegar a las capas de follaje más altas. De esta manera se les alargó el cuello. El carácter cuello largo pasa a los descendientes que a su vez alargan más el cuello y así sucesivamente hasta las jirafas actuales. Si no hacían, de acuerdo a la teoría de Lamarck, estos cambios, esta evolución, prácticamente las jirafas se hubiesen extinguido debido a que no podían, justamente no podían sobrevivir, pues obviamente su alimentación se encontraba ya en otro nivel mucho más alto. Esto en cuanto a la postura, al postulado del lamarquismo en relación a la evolución de las especies. Pero no solamente fue el único, también dentro de esta postura, obviamente tenemos a Charles Darwin en la época o a partir de la teoría del darwinismo. Pues Charles Darwin propone una teoría que se basa en tres puntos fundamentales. El primero, la variabilidad. El segundo, la adaptación. Y el tercero, la selección natural. Cuando hablamos de variabilidad, las poblaciones de seres vivos no son uniformes, sino que presentan ciertas variabilidades. En relación a la adaptación ante cambios desfavorables, algunos individuos de estas especies presentarán características más adecuadas al nuevo ambiente, es decir, están mejor adaptados, tienen que adaptarse para poder sobrevivir. Y en relación a la selección natural, los individuos mejor adaptados se reproducirán, dejarán descendencias y transmitirán estas características a sus descendencias, es decir, los cambios que se fueron desarrollando. Dentro del mismo ejemplo del esquema de la teoría de Darwin en función de la jirafa, la teoría de Darwin determina que los antecesores de las jirafas actuales formaban una población con cierta variabilidad para el carácter longitud de cuello. Ciertos individuos tenían el cuello más largo. Cuando escasea el alimento, los individuos con el cuello más largo llegan mejor a las capas superiores del follaje, lo que significa que están mejores adaptados y por ende pueden sobrevivir cuando escasea el alimento al nivel que ellos pueden alcanzar. En la siguiente etapa, los individuos con el cuello más largo se reproducirán con mayor facilidad y dejarán más descendientes. La selección natural seguirá actuando generación tras generación hasta dar lugar a las jirafas actuales. Esto en cuanto a la postura del darwinismo, determinado por Charles Darwin. Tenemos otra postura y también tenemos en relación al neodarwinismo, pues en 1900 18 años después de la muerte de Charles Darwin, se descubrieron los trabajos de Mendel. Este hecho, junto con los avances de los conocimientos sobre la reproducción celular, determinó el inicio del auge de la genética. Los conocimientos sobre genética fueron la clave para solucionar las interrogantes que planteaba la teoría de Darwin. En la década de 1930 a 1940, diversos científicos incorporaron los conocimientos sobre genética a sus estudios y elaboraron la denominada teoría neodarwinista o sintética. Los neodarwinistas tomaron como base la teoría de Charles Darwin, pero solucionaron los puntos para los que él no tuvo explicación, por ejemplo, la variabilidad y la herencia, y aplicaron la teoría aplicando los nuevos descubrimientos en biología. Los mecanismos más importantes de la evolución según esta teoría justamente son los siguientes. Primero, la mutación, que es un cambio permanente en el ADN. El ADN, obviamente, es la información que nosotros tenemos en nuestra célula. ¿Qué es lo que pasa aquí? Determina que se desarrolló una mutación, que es un cambio permanente en el ADN. Si la modificación afecta a un gen, da lugar a la aparición de nuevos alelos y por tanto a nuevos fenotipos. Eso quiere decir a nuevas características en el individuo. Es una fuente de variabilidad. Las mutaciones se producen al azar, por lo que no siempre representan una ventaja adaptativa. Si afectan al ADN de los gametos, se puede heredar y así pasar a los descendientes.
Y aquí obviamente tenemos justamente el proceso de la mutación. Tenemos un ADN normal en relación a una serpiente y tenemos la mutación, el ADN mutado, donde obviamente puede generar una serpiente con dos cabezas. Por ende, todos los cambios y estas variabilidades muchas de las veces no son obviamente un cambio efectivo que mejore obviamente la calidad en relación a las especies, sino pueden generar algunas transformaciones o alteraciones genéticas bastante determinantes. El número de individuos es la siguiente etapa de la población de una determinada especie, no puede crecer hasta el infinito. Facilito de identificar por qué. Porque si crece hasta el infinito, cualquier tipo de especie se convertirá en ¿qué? Se convertirá en una plaga. Y al convertirse en una plaga, obviamente, o haber a una sobrepoblación, competirán demasiado por el alimento de un determinado ecosistema, llevándole al colapso. Y por ende, si ellos no tienen la alimentación adecuada, esta especie que se reprodujo demasiado obviamente va a tener que desaparecer, va a tener que extinguirse. Es por eso que el número de individuos de la población de una especie determinada no puede crecer hasta el infinito, ya que los recursos del ambiente donde viven son limitados. Normalmente el número de individuos se mantiene constante hasta que una transformación en el entorno favorece el aumento del número de aquellos mejor adaptados. Este mecanismo es lo que se conoce como la selección natural. Entonces, prácticamente de acuerdo a las condiciones y a las características del medio ambiente o de un ecosistema, es lo que permitirá que una X especie se pueda reproducir. De lo contrario, prácticamente esto es como un método de control, un método anticonceptivo natural de las especies. Si no existe un ambiente adecuado, si no existe alimentación, si no existe un ecosistema que permita la reproducción, prácticamente pongo, por ejemplo, una característica, un ejemplo, una especie de colibrí, por ejemplo, no podrá reproducirse hasta el infinito, pues si se reproduce fuera de lo normal, esto provocará obviamente una escasez de alimentos y por ende llegaremos a la extinción de esta especie. Y por último tenemos la deriva genética, que es el cambio de proporción del alelo de una generación a otra. Esta puede dar lugar a la selección de un carácter aleatoriamente, es decir, sin que este carácter represente una ventaja aparente y sin que hayan variado las condiciones del entorno en el que vive. En este caso ponemos la deriva genética en relación de los roedores. Si existe una sobrepoblación, obviamente todas las condiciones favorables que existen en un entorno, obviamente se verán afectados por la proliferación de estos animales y obviamente esto se considera también como una plaga y obviamente porque devastan los ecosistemas en los cuales ellos vayan a habitar, pues obviamente generarán una competencia bastante fuerte en relación a la alimentación y al espacio de todo un ecosistema. Esto en cuanto a las características justamente de las diferentes teorías o posturas de la evolución de las especies que hemos ido viendo desde el lamarquismo hasta el neodarwinismo, que es fundamental. Obviamente es un trabajo post-mortem, es un trabajo después de su muerte, que obviamente ha favorecido en cuanto a la biología, a la evolución de todas las especies. Estos son los temas que nosotros hemos ido revisando en cuanto a la evolución de las especies, en cuanto a los temas más importantes, en cuanto a la formación de nuestros planetas y la evolución que ha tenido o la implicación que esto ha tenido también en la evolución de todas y cada una de las especies hasta nuestra actualidad y obviamente cómo se han desarrollado las diferentes extinciones masivas de nuestro planeta. Entonces, igual, así como sucedió, por ejemplo, en el caso del COVID-19, pudo haber sido una de las características fundamentales para poner, por ejemplo, fin a la humanidad, por ejemplo. Sería una nueva extinción masiva en la cual, por ejemplo, si nosotros nos extinguimos de acuerdo a la distribución de las especies, obviamente otra especie ocuparía nuestro lugar en vez de nosotros una vez que nos hayamos extinguido.
Entonces, esto es un ejemplo de lo que pudiera en algún momento pasar, pero nosotros no sabemos, pues el futuro es bastante incierto en cuanto a la evolución también de todas las especies, en cuanto a la evolución de nuestro planeta, los cambios que se vienen dando. Ustedes verán que con la manipulación genética, con la manipulación en cuanto a materiales radioactivos, nosotros mismos nos estamos convirtiendo en nuestros propios enemigos, pues estamos alterando los ecosistemas, estamos alterando nuestro planeta en el cual estamos viviendo y esto puede generar cambios bastante drásticos en los cuales obviamente nos puede afectar fuertemente a cada uno de nosotros. Señores y señores, este es el tema que nosotros hemos tenido en relación a esta semana. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes. Les recuerdo que los exámenes correspondientes a la unidad anterior, a la unidad número 3, ya se encuentran listos para ser activados, es que cumplan con todas las actividades. Ustedes, para poder rendir esas pruebas, ustedes tienen que cumplir con todas las tareas que se encuentran hasta el momento habilitadas en su tarea. Esto es hasta la unidad número 3. Tienen que cumplir con todas las obligaciones en relación a las colegiaturas que ustedes tienen que cancelar en relación a nuestra institución educativa. Una vez que tengan todo eso cumplido, obviamente les irán habilitando para que ustedes puedan ingresar y rendir las pruebas. Entonces, quedan Lice, avisados. una preguntita. Dígame. Y luego, diga, Lice, por favor, yo le voy a recién estoy haciendo estas tareas. ¿Hasta cuándo será? Yo puedo ir desde el día sábado, le mando sin faltitas las tareas, porque lo que pasa es que yo estaba en otro lado, por eso no le pude mandar ahorita. Y para mandar el sábado le envío las tareas, Lice. Ya, compañero, lo importante es que usted se iguale, lo importante es que usted cumpla con todas sus obligaciones. Verán que ustedes tienen todo el material habilitado para que puedan revisar y cumplir con todas las actividades y no se queden atrás. ¿Qué les había dicho, compañeros? Yo no les he de calificar, no les he de bajar puntos en función, por ejemplo, de deberes atrasados, pero sí les he de bajar puntos cuando de pronto ustedes me suben tareas mal hechas, tareas con manchones, tareas no organizadas. Todas las tareas tienen que cumplir de acuerdo. Ustedes tienen una rúbrica de calificaciones. Ustedes tienen que cumplir esa rúbrica de calificaciones, aplicar en su tarea y de esa manera, obviamente, mientras mejor presentada esté, mientras ustedes coloquen gráficos, ustedes utilicen una organización bastante determinante, de acuerdo a eso, yo les voy a poder ayudar, como colocando buenas notas conmigo. ¿Cómo pasan los años? Obviamente, ¿cómo pueden pasar al siguiente nivel? Presentando muy bien las tareas. Tienen todas las tareas habilitadas, compañeros. De pronto ustedes no alcanzaron, qué sé yo, a cumplir con las tareas de la unidad uno, de la 2 o de la 3 mismo. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Cumplan, suban sus tareas y dependiendo de la calidad de sus tareas, obviamente también será su calificación. Esa ayuda es lo que yo les puedo dar a todos en general. Así es que, señores y señores, les deseo que pasen un feliz feriado, una feliz noche y nos estaremos viendo hasta la próxima semana. Que descansen. Ya, muchas gracias. Gracias, Lice.